El Castillo de Chapultepec es un edificio ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Situado a 2.325 metros sobre el nivel del mar y con una superficie de 11.8 hectáreas y un diseño arquitectónico principalmente barroco y neoclásico, considerado el único castillo real de Latinoamérica. Remontando su origen al virreinato de la Nueva España, cuando los virreyes solían frecuentar Chapultepec solamente como zona de descanso y esparcimiento, Bernardo de Gálvez ordena el inicio de su construcción el 16 de agosto de 1785, en cuyo diseño participaron Francisco Vanvitelli y Manuel Agustín Mascaró. No obstante, quedó abandonado durante un par de décadas, hasta su adquisición por el Ayuntamiento de México en el año de 1806. Hasta entonces, la obra palaciega estaba rodeada de amplios muros de cimentación construidos de andesita. A principios de los años 1840, el heroico Colegio Militar estableció su sede en el castillo, periodo durante el cual se construyó el torreón Caballero Alto. Tuvo un significativo rol durante la batalla de Chapultepec como parte de la intervención estadounidense en México en 1847. Al ser el último bastión de defensa nacional durante la cual sufrió daños considerables en su estructura, Miguel Miramón lo utilizó por primera vez como residencia presidencial a finales de los años 1850. Hasta la segunda intervención francesa en México, durante la transición imperial, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota habitaron el edificio cautivados por las hermosas vistas del Valle de México que se apreciaban desde el lugar, y llevaron a cabo una serie de adecuaciones inspiradas en el estilo Rundbogendstil y neoclásico parisino que le proporcionaron una simetría similar a la de los recintos burgueses europeos de esa época. Tras la restauración de la República, varios presidentes continuaron utilizándolo como residencia gubernamental, entre los cuales podemos mencionar a Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y, claro, Plutarco Elías Calles. Si bien durante cada uno de sus mandatos se realizaron modificaciones al diseño original del recinto, sobresalen las obras realizadas por instrucción de Díaz, entre las cuales se incluyen la instalación de ascensores, la construcción de un boudoir privado y el corredor de vitrales que conforman la galería de emplomados, así como la remodelación de la escalera de los leones con mármol blanco y pasamanos de latón, y que sirve de acceso a la planta superior del edificio. Ya por decreto de Lázaro Cárdenas del Río, el 27 de septiembre de 1944, el Museo Nacional de Historia quedó establecido en el castillo y desde entonces alberga más de 100,000 objetos artísticos e históricos que forman parte del acervo cultural del país. El también denominado Alcázar de Chapultepec es visitado anualmente por más de 1 millón de personas en promedio y es considerado como un referente de la historia de México, además de un espacio emblemático del paisaje de la capital del país, cuya finalidad es preservar el sentido residencial que le otorgaron los gobernantes. Sus recámaras y salones recrean ambientaciones de época que remiten la vida cotidiana de aquellos que aquí pernoctaron o vivieron. El Instituto Nacional de Antropología e Historia está a cargo ahora de su administración y de su conservación. El inicio de la edificación del castillo de Chapultepec data del año de 1530. Carlos I de España decreta al bosque de Chapultepec como propiedad de la Ciudad de México, y por aquel entonces los virreyes de la Nueva España frecuentaron el lugar para pasear, descansar y cazar ciervos, liebres y conejos. Durante el mandato de Luis Velasco y Ruiz de Alarcón, se edifica un palacio en una de las laderas de Chapultepec que habría de servir durante el periodo un par de siglos como sitio de alojamiento temporal para los virreyes antes de su arribo a la capital novohispana, aunque también habría de ser empleado para eventos de entretenimiento. Tras sufrir severos daños por la explosión de un polvorín cercano a mediados del siglo XVIII, el recinto queda abandonado pese a una iniciativa de la corona española para que fuese usado como la cárcel de la Acordada. Ya a finales de 1783 y durante el ejercicio del virrey Matías de Gálvez y Gallardo, comienza la construcción de una nueva casa de descanso en Chapultepec, en una antigua ermita dedicada al Arcángel San Miguel, de manera
de reemplazo del anterior edificio, en cuyo diseño y planificación participaron los ingenieros ya mencionados Francisco Vanvitelli y Manuel Agustín Mascaró, y que contó inicialmente con una subvención del Tribunal del Consulado. Si bien este proceso dio inicio el 16 de agosto de 1785, durante el mandato de su hijo Bernardo de Galvez, finalmente quedó inconcluso ese mismo año y se ordenó su subasta. Debido a la ausencia de compradores interesados y tras la muerte de Galvez en 1786, el Consejo de Hacienda adquiere sus puertas, ventanas y cristales, y aunque se consideró usar el caserón como sede del Archivo General del Reino de la Nueva España en 1792, finalmente el Ayuntamiento de México lo adquiere para 1806. Cabe mencionar que Alexander von Humboldt visitó el lugar en 1803 y protestó en su ensayo político del Reino de la Nueva España contra la subasta del Palacio de Chapultepec. El edificio permanece abandonado y muy deteriorado hasta 1833, cuando queda establecido como sede del heroico Colegio Militar, cuya inauguración se llevó a cabo en 1843. Durante ese periodo se construye el torreón denominado Caballero Alto, que se le confirió el sitio de aspecto de fortaleza y que habría de influir en su clasificación como castillo. Cabe mencionar que en ese sitio anteriormente se habían erigido un templo prehispánico dedicado a Ejecatl y así como una ermita en honor a San Miguel Arcángel. Durante la intervención estadounidense en México en 1847, el recinto fue objeto de un asalto por parte del ejército invasor que ocasionó varios daños y la muerte de varios cadetes del ejército mexicano, los llamados niños héroes. Al ser considerado como el último bastión de defensa nacional, cabe resaltar que el sitio estaba ligeramente fortificado al disponer de 4 a 7 cañones colocados en la parte más alta del cerro y se instalaron blindajes en los dormitorios, así como sacos de tierra en forma de cerco perimetral para resistir el ataque. Un total de 832 soldados y cadetes custodiaban el castillo bajo el mando del general Nicolás Bravo, pero tras la derrota mexicana después de 14 horas de asedio al castillo, los estadounidenses ocuparon la Ciudad de México hasta la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual el país cedió más de la mitad de su territorio a unos ya de por sí muy abusivos Estados Unidos de Norteamérica. Para el año de 1847, el llamado Castillo de Chapultepec estaba constituido por una parte residencial, o sea el Alcázar, que comprendía una serie de locales, sala, comedor, recámaras, etc., adosados al macizo rocoso de la meseta. También contaba con un observatorio astronómico que era una torre, la cual se hallaba situada en la cima del cerro, casi al centro del espacio limitado por las construcciones del Alcázar. El Colegio Militar, edificación de 2 pisos, ocupaba el costado norte de la meseta, dejando toda la parte sur de esta para formar una plaza de armas, cuyo edificio comprendía diversos locales, dirección, aulas, dormitorios, etc. Tras una serie de remodelaciones realizadas para reparar los daños de la batalla de Chapultepec, el Colegio Militar siguió ocupando el castillo desde 1849 hasta 1858, cuando Miguel Miramón usa por primera vez el palacio como residencia presidencial entre los años del 59 y el 60, durante la Guerra de Reforma. En este periodo se construyeron nuevas habitaciones en el segundo piso del Alcázar y la balaustrada sur. Mediante un decreto gubernamental, el heroico Colegio Militar se instaló una vez más en el castillo entre 1861 y 1863, tras de que se suscitara la segunda intervención francesa en México. Cabe mencionar que en los años 2000 se descubrió una caja de tiempo de piedra que data de 1849 y que contenía una lista de oficiales, algunas monedas de plata y hasta un revólver. Con motivo de la segunda intervención francesa en México concretada en 1863, el presidente Benito Juárez traslada su gobierno a San Luis Potosí después de que el ejército francés tomara la Ciudad de México. El establecimiento del Segundo Imperio Mexicano requiere, entre otras medidas, de la adopción de una monarquía hereditaria encabezada por el príncipe católico Maximiliano de Habsburgo, cuyo arribo al país acontece en 1864. El monarca y su esposa, la emperatriz Carlota, eligen el castillo como su residencia, cautivados por las hermosas vistas del Valle de México que se apreciaban desde el lugar, y este adopta el título de Palacio Imperial de Chapultepec, referido coloquialmente como Miravalle.
en alusión al castillo de Miramar y como Alcázar de Chapultepec. Esta decisión trae como consecuencia una nueva etapa en la remodelación del edificio. Algunas de las modificaciones realizadas en ese periodo incluyen la reparación de techos, pisos y ventanas, así como la producción de arcadas neoclásicas y balcones en la fachada sur, que contrastaron con la arquitectura barroca característica del sitio hasta entonces. Jardines, un pórtico central, un torreón para comunicar ambas plantas del edificio, logías con columnas de hierro y los murales denominados Las Vacantes a cargo del pintor Santiago Rebull, un par de salones de billar y de carruajes, y la rampa de acceso al castillo que habría de servir como una conexión con el Paseo de la Emperatriz, construido a su vez a manera de calzada entre el Palacio de Chapultepec y Bucareli. Adicionalmente, la monarquía solicitó el traslado de muebles, pianos, vajillas, óleos y gobelinos desde Europa, algunos de los cuales eran obsequios de Napoleón III. Esto para acondicionar la residencia, así como la construcción de una terraza panorámica frente a sus habitaciones en la planta baja del castillo. El régimen de Maximiliano llega a su fin en 1867 con la restauración de la República por Juárez, y claro, el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Previo a este desenlace, el emperador ordena el desmantelamiento de sus palacios, entre ellos el del castillo de Chapultepec, motivo por el cual, se sabe, se extravió una parte del mobiliario imperial del recinto. El castillo vuelve a ser acondicionado como residencia presidencial a partir del mandato de Sebastián Lerdo de Tejada en el año de 1872. 4 años después, durante el periodo de Porfirio Díaz y con el propósito de observar el tránsito de Venus de 1882, el ministro de Fomento Vicente Riva Palacio solicita la construcción del Observatorio Astronómico Nacional en el Caballero Alto del Alcázar de Chapultepec, cuya inauguración ocurre el 5 de mayo de 1878. Como parte de sus adecuaciones, se construyeron garitas de vigilancia y una cúpula de vidrio y metal en la torre para albergar el telescopio principal, la cual persistió hasta principios del siglo XX. Adicionalmente, ese mismo año, en la oficina telegráfica del Torreón, Porfirio Díaz realiza la primera transmisión telefónica experimental en México. El observatorio operó durante 5 años en el castillo hasta su traslado a Tacubaya, y el 8 de junio de 1883 el Colegio Militar regresa por cuarta y última ocasión al recinto, cuya estancia se extendió hasta 1914. Un par de años antes, en 1881, se inaugura el primero de 3 monumentos dedicados a los combatientes de la intervención estadounidense. Cabe mencionar que si bien el presidente Manuel del Refugio González Flores, que en 1882 ocupó el castillo como residencia veraniega, dispuso que el observatorio podía mantenerse en el Torreón, mientras que el Colegio Militar ocupase el resto del edificio. Su solicitud no repercutió en el desalojo. En su mandato, se construye la escalera interior del castillo para comunicar la sala de recepción y el comedor con las habitaciones presidenciales en la parte superior, de manera que las escaleras de los leones eran destinadas a los invitados y las del Torreón y el comedor para la servidumbre. De igual manera, comenzó a usarse el salón de lectura de Maximiliano como espacio de billar. Al igual que González Flores en su último periodo presidencial comprendido entre 1884 y 1910, Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio utilizaron el palacio primeramente como su casa de verano y a partir del 14 de abril de 1896 como su residencia principal. Cabe señalar que el Colegio Militar quedó instalado en una nueva sección poniente del palacio. Durante esta etapa se instalaron un par de ascensores, uno eléctrico con caja de acero y vidrio para uso interno y otro hidráulico para comunicar el jardín con la base del Cerro de Chapultepec, así como una sala de boliche. También, Porfirio Díaz ordenó la construcción de un boudoir privado en el antiguo Salón de Té de Carlota, los vitrales procedentes de París que conforman la galería de emplomados y hasta un pararrayos, así como la remodelación de la escalera de los leones con mármol blanco y pasamanos de latón. Cabe destacar que en 1896 se llevó a cabo también allí la primera exhibición cinematográfica en la sala de boliche del castillo. A su vez, el denominado Salón de Embajadores del Castillo, decorado por Epitacio Calvo, sirvió para recibir a diplomáticos de otros países.
El castillo de Chapultepec continuó siendo la residencia presidencial durante la mayor parte de la Revolución Mexicana y hasta el año de 1938. Tras la renuncia de Díaz, Francisco León de la Barra y Francisco I. Madero habitaron el palacio entre 1911 y 1913. En febrero, durante la Decena Trágica, Madero realizó la denominada Marcha de la Lealtad desde el castillo hasta el Palacio Nacional acompañado de los cadetes del Colegio Militar, pese a la sublevación de algunos mandos del ejército mexicano. Desde entonces, anualmente se conmemora este acontecimiento en las afueras del recinto. Luego, por instrucción de Venustiano Carranza, para que el alcázar fuese más visible, en el año de 1916 se demolió el edificio suroeste del Colegio Militar. De igual manera, se remodelaron las escaleras de leones. A su vez, Álvaro Obregón contrató a Rivas Mercado para que diseñara la fachada del Ministerio de Fomento que habría de instalarse en el área ocupada previamente por el Colegio Militar en el Palacio. Esta adecuación se sumó a otras tales como las pérgolas, el espejo de agua, el monumento a la patria agradecida a sus hijos caídos y la fuente del Chapulín. Estas últimas a cargo de Asunzolo y Luis Albarrán. Cabe resaltar que Obregón habitó el castillo desde su nombramiento como secretario de Guerra y Marina por Carranza y a finales de ese año nació su hijo Álvaro Obregón Tapia en las instalaciones del palacio. A finales del año de 1925 se llevó a cabo un baile en el palacio para celebrar el cumpleaños de Ernestina Elías Calles Chacón, hija de Plutarco Elías Calles, mientras que en febrero de 1927 se usó el salón de embajadores para la boda de su otra hija, Natalia Elías Calles Chacón, con el empresario Carlos Herrera, durante el cual el edificio lució profusamente iluminado y adornado con flores en los salones y terrazas. Unos meses después, tras la muerte de Natalia Chacón, cónyuge del mandatario, se realizó una ceremonia fúnebre oficial en el Alcázar del Castillo. Por otra parte, durante el mandato de Emilio Portes Gil, en 1929, se firmaron en la fortaleza de Chapultepec los tratados de paz con los que culminó la Guerra Cristera, 42 años después, a finales de 1932. Entonces, Pascual Ortiz Rubio convocó a su gabinete al castillo para dar a conocer su renuncia como titular del Poder Ejecutivo, y en 1933 se coloca un mural en la escalera de los Leones realizado por Eduardo Solares. Ya para 1934, Lázaro Cárdenas del Río eligió Los Pinos en vez del castillo de Chapultepec como su residencia presidencial, ya que según él era muy ostentoso para que viviera ahí el presidente de un país en plena reconstrucción, tras años de enfrentamientos generados por el movimiento revolucionario. 4 años después, y una vez recibida por la Secretaría de Educación Pública el plan para los trabajos de adaptación del castillo, se publica un decreto mediante el cual se estipula que el edificio habría de ser la sede del Museo Nacional de Historia, el 27 de septiembre de 1944. Cabe resaltar que hasta entonces un total de 14 mandatarios habían habitado el palacio desde el Segundo Imperio. Su adaptación como museo no impidió que el castillo albergara la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, realizada a comienzos de 1945 y que culminó con la firma del Acta de Chapultepec, la cual sirvió como precedente para el establecimiento de la Organización de Estados Americanos. En noviembre de 1960 se inauguró el Museo del Caracol en la rampa de acceso al edificio. En 1962 se llevó a cabo en sus instalaciones el Congreso Internacional de Americanistas, mediante el cual se acordó la construcción del Museo Nacional de Antropología. Entre 1972 y 1974 se construyeron depósitos para conservar ciertas colecciones, así como una biblioteca. Para 1998 y el año 2000 se remodeló el área del Alcázar, y 4 años después ocurrió algo similar con las salas históricas y el discurso museográfico, además de adquirirse mobiliario para la conservación del acervo del museo. Sus instalaciones son usadas también para la realización de proyectos académicos, conferencias, conciertos, visitas guiadas y proyecciones cinematográficas. Una parte de sus colecciones ha sido trasladadas a otros museos con el paso del tiempo, como es el caso del Museo Nacional de Antropología. En 1992 se firmaron en este sitio los Acuerdos de Paz de El Salvador, mediante los cuales el gobierno de ese país y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
culminaron una guerra civil que se había prolongado por más de una década. De forma similar, entre 2011 y 2012 ocurrieron las reuniones entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el presidente Felipe Calderón Hinojosa en las instalaciones del Castillo y el G20. Cabe mencionar que en 2009 el Instituto Nacional de Arqueología e Historia produjo un recorrido virtual por el Palacio de Chapultepec, que desde entonces está habilitado para el público en general.